Bueno, voy a hacer buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí a estas horas. Me avisas cuando me falte la mitad. Me avisas, por favor, para controlar. Quiero dar las gracias otra vez a Carmen y a Arturo por haberme invitado a estar aquí esta tarde. Veo muchas caras conocidas y entonces es casi como una charla, ¿no?, de amigos, ¿no? Es eso. Bueno, quería hacer una breve introducción de lo que es el consorcio. El consorcio tiene su ámbito de actuación en lo que es el conjunto histórico. Es un organismo que nace en el año 2001, viene a bien con el título de la nueva arqueología del siglo XXI. El consorcio empieza justo en el siglo XXI. Nace con una vocación de rehabilitar el conjunto histórico. Por lo tanto, se plantea una serie de actuaciones en la ciudad. Ahí están las 4 administraciones, no lo vamos a leer, lo pueden ver: la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación y el Ayuntamiento. Es un ente de gestión del Real Patronato y su objetivo es promover iniciativas y proyectos orientados a la conservación del patrimonio histórico, coordinar todas las inversiones de esas administraciones y ejecutar obras y servicios e instalaciones. Eso se establece o se divide o se estructura, mejor dicho, en estos programas, que no es nada más que una manera de organización interna para saber cómo abordar el reto tan importante de trabajar en una ciudad como Toledo. Tenemos aquí un resumen de muchas de las intervenciones, unas de patrimonio monumental, otras de arqueología, otras de patrimonio público. Se ha estado hablando esta tarde también, de cómo abordar qué es lo que pasa con la arqueología en concreto judía. Claro, la zona de la judería, lo que nos encontramos es una zona de la ciudad en donde menos viviendas hay. Es lo primero que nosotros detectamos, que casi todas las subvenciones, casi todas las ayudas que nos pedían los vecinos están desde la catedral hacia el sur. Este es el barrio más poblado, es donde más habitantes hay incluso hoy día. Tiene que ver con lo que se estaba comentando antes, de una destrucción en un momento determinado, una ocupación de los espacios por grandes edificios monumentales, y han llegado hasta nosotros los edificios que tienen una simbología o que tienen que ver con un monumento, con un espacio de culto, con un ritual, y poco más, ¿no? Nuestros fines son los mismos para toda la ciudad y esto se puede aplicar también para la zona de la judería. Y quiero hacer hincapié en el último: promover el conocimiento y la conservación del patrimonio y rehabilitar el tejido residencial, comercial y urbano. ¿Qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos la rehabilitación de viviendas. Una gran parte del dinero que invierte el consorcio lo hace para rehabilitar viviendas, y lo hace a través de 2 cosas. Una a través de una ordenanza de ayudas a la rehabilitación y otra a través de convenios. Eso ha sido así hasta el año 2020. Esa ordenanza, esta es una vivienda de yo ya no sé si está dentro de la judería o no, después de todo lo que se ha hablado. Está al lado de Santo Tomé, está al lado de la calle de San Juan de Dios. Y bueno, esto es un poco lo que nos encontramos en la ciudad a principios del siglo XXI. Una secuencia estratigráfica, unas casas apuntaladas, y tenemos aquí una yesería, luego tenemos otra yesería. Bueno, muy interesante. Esto es la calle Bulas. Este es un arco que sale en todas las publicaciones. Esto yo creo que salía ya en la enciclopedia de Menéndez Pidal. Ya se estudiaba como algo excepcional y se hablaba de esta casa. Estas intervenciones que se hacen en la zona de la judería, como en la zona de la ciudad, obedece a áreas de rehabilitación que el plan especial, porque siempre no tenemos que olvidar que tenemos una normativa urbanística que nos está marcando lo que tenemos que hacer, que en esa normativa urbanística nos está marcando los controles arqueológicos, que eso solo se hace en la ciudad desde el año 92, que el plan especial es del año 98 y que por eso el siglo XXI es el punto de partida
de verdad de todas las investigaciones arqueológicas en toda la ciudad y en especial en la Judería también. Tenemos una torre, una base de una torre, la Torre de Santa Leocadia, que es de 1150. Bueno, tenemos otros elementos también muy cercanos, que son de 1600. Tenemos una serie de cosas que van pasando en la ciudad, que van sustituyendo todos esos edificios que habían tenido una cronología anterior, que van sustituyendo sistemáticamente a lo largo de los siglos todo lo que podíamos tener. Esto estamos hablando sobre la cota cero, lógicamente. Uno de los retos más importantes del consorcio son los elementos especiales, que se subvencionan de una manera muy generosa. Y eso es lo que ha hecho que la mayor parte de la población de la ciudad se dirija al consorcio para solicitar esas ayudas. Bueno, veis que aquí no hay nada prácticamente, muy poquito. ¿Por qué? Tiene que ver con que el número de viviendas es escaso con referencia al resto de la ciudad y todas estas cosas, portadas, miradores, elementos de forja, artesonados, cristales emplomados, portadas, canterías, grafiados, revocos, etcétera, pues no ha habido una demanda específicamente de eso, ¿no? Y quizás llama la atención cuando en el resto de la ciudad pues tenemos un montón de elementos muy interesantes, pues resulta que en esta parte no lo tenemos. Y fijaros que además todo lo que estamos viendo tiene que ver con claramente con otras cronologías. Entonces pensamos, es que no había nada, no se ha conservado nada, no ha habido una pervivencia de esa arquitectura doméstica. Bueno, pues al final creemos que la ciudad, fijaros en esta imagen, desde 1900 al año 2000 prácticamente no había cambiado, ha estado durante mucho tiempo tal. La mezquita del Salvador está en el eje, en la parte del extremo que pensamos que podía ser la Judería, ¿no? Pero es que tenemos toda la calle de Santo Tomé, en donde, que no sé si se ha contado, pero ahí todo lo que es la pastelería de Santo Tomé y todo eso, ahí hay restos que se encontraron y que se excavaron en los años 90 como parte de esa Judería. Tenemos un poquito más abajo, en la ampliación de las Cortes, una parte de lo que se supone que era también la muralla de la Judería, que se quedó soterrada porque la edificación que había que hacer no permitió que se conservara, cuando la Ley de Patrimonio nos está diciendo que las murallas tienen una protección en sí. ¿Vale? Entonces, tenemos muchos argumentos o tenemos muchos datos para poder ir delimitando los límites de la Judería, pero además luego tenemos otras cosas que nos está diciendo cómo se va superponiendo la ciudad. Tenemos el alminar más antiguo, o sea, estamos hablando de un alminar del siglo VIII que está justo en el extremo. Aquí hay un foco que ha puesto el ayuntamiento que pone Judería. O sea, es como, voy por la noche, veo el foco, estoy en la Judería, no estoy en la Judería. Pero aquí teníamos una mezquita que luego se convierte en iglesia, que era un poco lo que estaba diciendo también Julián en su intervención de esta tarde. Bueno, las rutas de patrimonio desconocido es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que no solamente los turistas, sino los habitantes de la ciudad puedan apreciar el patrimonio. Ha habido esta tarde dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una ha dicho Marcos, hemos conseguido, en la intervención que me ha parecido fantástica, la explicación que ha hecho sobre la sinagoga, me parece un hallazgo excepcional. Me quedo con las ganas de saber más cosas de cómo se va a integrar y cómo se va a poner a disposición de la sociedad. Y que le he notado, a lo mejor luego nos puede aclarar, si cierto desasosiego en la expresión hemos conseguido, ¿no? Como
ha sido trabajoso, nos ha costado, ¿no? Bueno, las rutas de patrimonio desconocido van en la línea de que a los que trabajamos en la gestión de patrimonio, tanto a los que están en las oficinas como a los que están en los museos, los que están en la calle, a pie de obra, no nos suponga quebraderos de cabeza. Debería ser algo que estuviera asumido, ¿no?, por toda la sociedad. Nuestras rutas parten desde el Centro de Gestión de Recursos Culturales, pero ya no me quiero extender mucho más en esto, porque lo que quiero ahora es enseñaros la otra parte, que es lo que ha hecho el consorcio en la judería, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el consorcio en la judería? Pues cuando empezamos nos planteamos esos 4 programas y, claro, lógicamente, ya no me acuerdo cómo habíamos dicho. Deja luego tiempo para que cargue. Pero ¿cómo era para que se viera pantalla completa? ¿Cómo habíamos dicho? Vale, gracias. Te quedan 15 minutos. Vale, perfecto. Bueno, nosotros lo que nos planteamos es qué necesidades tiene la ciudad, qué se puede hacer, y claramente hubo una tendencia, una necesidad, que eran los conventos y las torres de la ciudad como símbolo cristiano. Pero había 2 temas muy importantes, que uno era el Toledo islámico. Conocíamos muchos baños y intuíamos que podía haber muchas mezquitas a raíz del trabajo de Clara Delgado, de su publicación, y quisimos también hacer lo mismo con el Toledo judío, pero nos encontramos con que había muchas dificultades, muchas dificultades. La segunda cosa que me ha llamado la atención de una de las intervenciones de esta tarde es que se quejaban de que las intervenciones arqueológicas van siempre por detrás de lo que la sociedad hace. Es decir, aquellas casas que se rehabilitan son las que tienen controles arqueológicos, pero no hay una planificación para poder estudiar esas zonas de una manera planificada, ordenada, con unos objetivos concretos a largo plazo, etc. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, estuvimos viendo dentro de nuestro programa de patrimonio público y equipamiento, que era quizás como lo más fácil, o sea, fijaros todo lo que hay en toda la ciudad, y sin embargo, el tránsito, que hicimos una cosa muy pequeñita en los jardines, y luego, bueno, pues la zona que se ha hablado de la sinagoga de Golondrinos y esta pequeña zona que es el espacio Sofer. Me gusta decir el espacio Sofer porque todavía se sigue llamando otra cosa, aunque a pesar de que nosotros siempre en todos nuestros expedientes administrativos es como espacio Sofer, ¿no? Plaza Sofer. Y ahora quería mostrar las excavaciones arqueológicas o los proyectos de intervención arqueológica que ha habido también en la ciudad. Entonces, claro, resulta que en esta zona, a ver, ¿cómo podría yo ampliar esto para que se vea un poquito mejor? ¿Nos tenemos que salir de aquí? A lo mejor sí, y usar la herramienta de arriba. ¿Cuál? ¿Cómo? Vale. No nos va a dejar. No. Sí, lo que pasa es que tarda en cargar. Y se va a perder. Déjalo. Es que pues pesa mucho. Sí, lo ponemos en pantalla completa como... Ay, se me ha olvidado, como habías dicho. Ay, por favor, mira los otros puntos. A ver si se recobre. Vale, sí, lo dejamos así. Bueno, veis que aquí tenemos una serie de puntos. Esta es la iglesia del Salvador y algunas de las intervenciones que se han hecho. Este es el espacio Sofer, sinagoga o no sinagoga. Eso ahora mismo quizás no sea lo más importante. Lo más importante es que ha habido una gestión para que un espacio público, un espacio privado, pudiera pasar a manos públicas, en este caso del ayuntamiento, y que hubiera una intervención planificada con recursos económicos para poderlo hacer, incluso si se tiene que cambiar el proyecto, que se cambie, porque de hecho fue lo que pasó. Y luego tenemos otras cosas muy curiosas, que son los baños de la calle del Ángel,
Al lado tenemos una tienda que habla del Toledo judío, detrás está la sinagoga de Santa María la Blanca, es decir, estamos compartiendo el espacio, realmente es una sociedad que está compartiendo el espacio, por eso quizás sea tan difícil identificar una zona concreta. Estas es todas las solicitudes de ayuda que nosotros hemos tenido. Hay muchas, ya a lo largo de los años se ha ido viendo cómo se van solicitando, muchas de ellas son elementos comunes, otras son ya intervenciones dentro de las casas, algunas son de las que se han contado aquí, intervenciones que hizo Rafa Caballero, Elena, bueno, pues casi todos los arqueólogos de la ciudad han estado como arqueólogos en algunas de estas actuaciones subvencionadas por el consorcio con estos particulares, siempre detrás, siempre quiero rehabilitar mi casa porque hay dinero, entonces hay un control arqueológico ordenado. Otra cosa es que haya dinero para que ese control sea amable, ¿no?, para todos. Bien, esto es el espacio Sofer. Esto lo excavó Clara Delgado. ¿En cuándo? En los años 80, finales de los años 80. Todavía no había en la ciudad ni siquiera unas transferencias, ni siquiera había un servicio de arqueología en la Consejería de Cultura para que esto se pudiera realizar. Pero de hecho se hizo. Y como consecuencia de aquello, de los restos que aparecieron, lo que pasó es que la familia no pudo construir y dejaron todo el solar abandonado hasta el 2009, 2000 aproximadamente, 2007, 2008, no recuerdo bien. Claro, fijaros cómo estaba, ¿no? ¿Qué hizo el ayuntamiento en este caso? El consorcio no, porque no lo podía comprar, pero el ayuntamiento sí. El ayuntamiento lo compró, hizo una permuta con esta familia y encargamos un proyecto para excavar este solar, para hacer una plaza. Claro, yo recuerdo a Emiliano García Paje que me decía, Sole, ¿aquí qué nos vamos a encontrar? Y yo le decía, no te preocupes, que está todo controlado. Claro, cuando luego empezamos a hacer las excavaciones, profundizamos y empezamos a ver más de lo que había, hubo que cambiar el proyecto y se demoraron las obras. Pero cuando él me preguntaba eso, él me lo preguntaba con una intención y yo se lo contaba con otra. Yo estaba muy tranquila. ¿Por qué? Porque era la única oportunidad que íbamos a tener de excavar dentro de la judería y poder confirmar o no muchas cosas, ¿no? Entonces, veis toda la excavación en área. Esto era una satisfacción porque teníamos recursos suficientes como para hacer esta excavación. Esta es la parte inferior. Hubo que cambiar el proyecto. Estos son unos aljibes que en principio no tienen que ver nada con lo que sería esa sinagoga, pero sí que es verdad que es un espacio que ahora se puede recorrer, es accesible, tiene muchos problemas de conservación porque hay enfrente un instituto, por ahí pasan mucha gente, se sientan en esas gradas y como son unas lamas de madera que tienen una separación, es muy bonito, es un alarde constructivo. El arquitecto es Javier Bernalte y la verdad es que fue una superación, pero luego también se filtran muchos restos y hay que hacer un mantenimiento que hacemos todas las semanas y aún así no llegamos a... ¿Veis aquí cómo se ve la separación entre las lamas? Bueno, no sé si veis ahí el presupuesto, que son más de 400.000 euros, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de unas cifras que son importantes. Bueno, los baños del Ángel. ¿Qué nos pasaba con los baños del Ángel? Esto es de una familia, de dos familias. Sabíamos que lo que Clara había publicado, intentamos ir a esta parte, quisimos ver cómo estaba y entonces tuvimos muchas, no sé si decir desconfianza o sí que la familia, pues bueno, sí, tenemos eso, es un trastero, ¿qué importancia puede tener? No, pues tiene mucha importancia, se lo hicimos ver, se lo contamos, lo entendieron, nos dieron una autorización, hicimos un convenio y pudimos excavar los baños. ¿Veis la parte inferior? Todo esto está publicado, son las páginas del libro de Pasión por Toledo, que es un resumen de todas estas intervenciones que hizo el consorcio.
Pero claro, estamos en la parte de la judería. Esto es el Salón Islámico del Cobertizo de Doncellas, que excavó Arturo. Claro, es que aquí, por el otro lado, también damos o sea, esta es una vivienda que tiene 2 entradas, tiene 2 niveles, tiene una evolución, estamos hablando del siglo XII al XIV al XVI, es decir, que bueno, la ciudad es eso, la ciudad es compleja y la ciudad tiene luego pues estas cosas también. Sí, tenemos un patio en donde hay una leyenda en caracteres cúficos, estamos teniendo bueno, pues poco a poco se van trabajando, se va poniendo en valor. Claro, esto es ahora, siguiendo la misma historia, esto es el espacio casa de judío, ¿no? No vamos a decir si es un baño o qué, ¿no? Hoy no vamos a discutir eso. Esto es el estado previo, pero cuando pudimos entrar, porque había tantas cosas acumuladas que no se podía entrar. Entonces, cuando ya se pudieron sacar y se pudo entrar, pues esta es una de las fotos del inicio. Bueno, no me he podido resistir a poner esta imagen, claro, porque ahí ya en la ciudad, a mí me tocó excavar en los años 90, muy a principio de los 90, la ermita de Santa Ana, que era unas dependencias que tenía, el salón de actos que tenía la Consejería de Cultura cuando se traslada a esa parte, y la ermita de Santa Ana tiene fue la primera que yo vi. Fue la primera vez que yo entraba y veía me acompañó Jan Pasini también, vimos las que estaban por encima, nos empezó a llamar la atención. Bueno, pues veis un poco aquí la recreación también de cómo es este espacio. Bueno, otra vez el tema de las rutas. Y le estaba comentando a Carmen cuando estábamos hablando que yo tuve la suerte que ya soy muy mayor, tuve la suerte de estar en un colegio que tenía clases los sábados. Y entonces los sábados por la mañana nos llevaban a ver patrimonio, lo que ahora entendemos por patrimonio, que entonces era ir a ver cosas que a la profesora le gustaba. Entonces yo durante 3 años, o sea, 7 años, 8 años y 9 años, o sea, con esas edades, yo estuve viendo todos los edificios importantes de la ciudad, incluido el Victorio Macho, que estuvo luego cerrado un montón de tiempo. Entonces, claro, entrar en esos sitios, y luego salíamos a jugar al circo romano, porque era nuestra zona inmediata, ¿no?, a donde vivíamos, a nuestro colegio. ¿Eso nos marca? ¿Eso hace que...? Sí, yo creo que sí. Evidentemente no todos los que íbamos a esa clase hemos hecho arqueología ni historia ni estamos aquí, pero es evidente que la formación desde la más tierna infancia tiene mucha importancia. Esta es una actividad que hicimos cuando acabamos la plaza, que era ni más ni menos que tener un espacio de encuentro con flores, ¿no?, para hacerlo algo agradable, que la gente pudiera transitar por allí. Bueno, al principio, cuando funcionaba, me encanta que la gente se pueda sentar. Y esto es una parte de unos baños, ya no sé cómo llamarlo, unas estructuras que creíamos que eran de época islámica, que tienen una distribución o una tipología que se asemeja mucho a los baños del Ángel, a los del Cenizal, a los del Caballel, a todos los que hemos estudiado, pero que están en el Cerro Virgen de Gracia. Y que pudimos entrar, pudimos hablar intentamos hacer una colaboración, no lo conseguimos, y al lado de esas estructuras, de esa tipología como de baño, pues había esto. Teníamos esto, lo medimos, lo estudiamos, pero no lo hemos podido excavar ni hemos podido programar ninguna intervención. Esas son las cosas que tiene el reto, ¿no?, el futuro. Los retos del futuro son eso. Y quería también comentaros una cosa muy, muy curiosa. Yo creo que nada ocurre por casualidad. Todo tiene su importancia, ¿no?, y todo tiene su cosa, ¿no? Yo, este apellido Sánchez Chiquito, los que sois de aquí de Toledo, sabéis que procede de la Puebla de Montalbán.
La Puebla de Montalbán es un pueblo de fundación de origen judío y Fernando de Rojas nació en judío converso en la Puebla de Montalbán. Entonces, lanzo una pregunta que le he hecho a Carmen, que a lo mejor si se sale mucho me lo dice el coordinador científico, si se sale mucho del tema. A mí me gustaría saber si hay algunos estudios, si la arqueología moderna sería capaz de determinar con los ADN, con los análisis de ADN, enfermedades o patrones que pudieran demostrar si el síndrome de Gilbert es o algo propio de las comunidades sefardíes. El síndrome de Gilbert, no sé si sabéis lo que es los niveles de bilirrubina muy altos, pero de una manera no patológica. Entonces hay una proporción de la población que lo tiene muy alto, que a lo mejor está en un 8%, dicen algunos estudios. Pero todos esos estudios no proceden de la arqueología. Entonces a mí me gustaría, lanzo aquí también el reto para que la arqueología del futuro nos pueda aclarar eso, o si es una leyenda. Y ya termino. Gracias. Gracias, Soledad, sobre todo por ceñirte al tiempo de nuevo, que estábamos ya un poco justos. Vamos a ver, después de esta sesión maratoniana de este día tan largo, nos queda tiempo para alguna pregunta. O sea, tendríamos a lo mejor 20 minutos antes de que nos echen del sitio. O sea, que si alguien tiene una pregunta de todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo de la tarde,